Buenas noches, bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los que se incorporan en este en vivo. Un vivo en más de Pensar para Sanar, donde abordaremos el tema de el mal, un problema filosófico o desafío psiquiátrico. Ya vamos a enviarte la invitación. A ver. Hola, Rebeca. Buenas Hola, tardes. María, buenas tardes. Bienvenido a todos los que se incorporan a este en vivo del día de hoy. Un poquitico más hacia arriba. Y arriba, vamos a ponerlo aquí, a ver si es demasiado arriba. Ahí Por está, aquí por aquí me estoy viendo por la otra computadora para así ya poder tener una visual de las preguntas que invitamos a todos los que se están conectando, que compartan sus inquietudes con nosotros para darles respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Bienvenido para todos. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es el, el mal, un problema filosófico o un desafío psiquiátrico. Yo creo que más que una pregunta va a ser parte de lo que vamos a abordar porque ambos se entrelazan y tienen una vinculación muy interesante. Había elegido para iniciar este tema del día de hoy un, un verso con el que Ana Arendt en Eichmann en Jerusalén presenta su libro. Y dice así: oh Alemania, quien solo oiga los discursos que de ti nos llegan, se reirá, pero quien vea lo que haces, echará manos al cuchillo. Así que creo que es muy pertinente esta frase, porque para abordar el tema del mal me he ocupado de estudiar dos filósofos, que es Hannah Arendt y San Agustín de Hipona. ¿Por qué los dos? Porque Hannah Arendt habló sobre la banalidad del mal en precisamente este libro, Eichmann en Jerusalén, pero en el año 1951 ya ella hablaba de los orígenes del totalitarismo, que de alguna manera fue profético, porque no solo profético en cuanto a lo que sucedió en la Alemania nazi, sino en la Alemania inclusive anterior a la nazi, cuando ya se utilizó por primera vez las cámaras de gases para utilizarlos en aquellas personas que tenían malformaciones congénitas o inclusive aplicar la eutanasia en las personas que tenían situaciones incurables o en etapa de ancianidad. Y porque su tesis doctoral la basó en la teoría del bien y el mal que nos plantea San Agustín de Hipona. Voy a comenzar con Hannah Arendt. Hannah Arendt, en los, los orígenes del totalitarismo, ella nos plantea que una sociedad individualista, una sociedad superficial, es decir, que no se pregunta del por qué ni del para qué de las cosas que suceden, que además aceptan lo que los otros hacen pensando que ellos no son responsables de ello, es una sociedad que está condenada a vivir en el mal. Y en este caso, ella, por eso digo que es profético, cuando terminó la guerra, que ella estaba exilada en Estados Unidos, ella pidió que fuese nombrada corresponsal de The Joker para
presenciar el juicio a Adolf Eichmann, que fue el encargado de enviar a millones y millones de judíos a la la cámara de gases, y inclusive creyéndose que debía ser más eficiente de lo que debía ser, desobedeció las órdenes y llevó a cabo la solución final. En este caso, ella hizo un descubrimiento a medida que iba escuchando los testimonios y los planteamientos que Adolf Eichmann desarrolló durante su juicio. Y dijo, yo no tengo nada contra los judíos, yo no odio a los judíos, yo solo fui un burócrata que se ocupó de ser eficiente. Y por lo tanto, yo cumplía órdenes. Y es por eso entonces que aquí no podemos disociar el concepto de mal con voluntad y con responsabilidad. Víctor Frankl decía, así como se construyó una estatua de la libertad, frente a ella debió haberse construido una estatua de la responsabilidad. Porque no somos responsables solo por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Y cuando no pensamos, no para preguntar y repreguntarnos, sino para utilizarlo como un pensamiento reflexivo que nos permita encontrar que nosotros como seres humanos debemos afrontar para poder vivir en el espacio común que todos conformamos, porque somos parte de un espacio común, donde lo que yo haga o deje de hacer va a tener una influencia en el otro. En tal sentido, viviendo desde el individualismo, viviendo desde la superficialidad, desde la falta de responsabilidad, desde la falta del compromiso y desde la carencia de escuchar múltiples voces, nosotros vamos a vivir siendo responsables, sin querer considerarlo así, de lo que sucede en el lugar, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en el mundo inclusive. Y cuando él habla del burócrata, ella habla del burócrata, yo lo pienso de esta manera, un poco para ilustrar lo que quiero decir con respecto a cómo ella ve la banalidad del mal. Y es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un trabajo por primera vez y nos dan esa inducción, esa orientación, y la persona dice, yo no quiero que me cuentes qué hace esta empresa, yo lo que quiero es que me digas qué voy a hacer yo para hacerlo bien. Pero resulta que nos conseguimos con una empresa que depreda el medio ambiente, con una empresa donde no hay calidad humana interna, donde los derechos de los que son sus clientes y de los que no son sus clientes se incumplen y respetan. Yo estoy siendo responsable de lo que en esa organización sucede. ¿Por qué? Porque yo necesito informarme, yo necesito estar contexto de lo que sucede en ese espacio y cómo ese espacio influencia a los otros. Un ejemplo más reciente, lo que sucedió en Valencia, España, donde llega una gana de la cual se le alertó a las autoridades 17 horas antes de que iba a llegar una gran tormenta y nadie dio la alerta. Donde posteriormente, al tercer día, es que un presidente se hace presente en un lugar con los reyes de España, donde el pueblo que lo recibe enfurecido le grita cualquier cantidad de improperios, porque la burocracia no permitía que cada quien hubiese asumido la responsabilidad que le correspondían y se
pasaban la responsabilidad de un lado al otro, y luego, ¿qué pasó? La sociedad civil, o muchos ciudadanos responsables, decidieron actuar por su cuenta. Eso es actuar. Este libro, que yo le invito a que lo lean, es parte de lo que hoy el mundo vive, y de lo que no podemos nosotros desprendernos. Hannah Arendt fue una alumna de Martin Heidegger. Martin Heidegger, que fue uno de los existencialistas más influyentes, se dice que es el más influyente del siglo XX, y parte del XXI, él pensaba que nosotros somos seres que nos construimos haciendo, pero haciendo con el otro. Es decir, proyectamos nuestra vida en función de lo que los otros son y cómo eso me influencia a mí, y que la gran responsabilidad del ser humano es buscar la transformación a través de nuestra acción vinculada con lo que a todos nos compete para hacer de este mundo o algo mucho más vivible. Y en ello los existencialistas tienen que darnos muchas respuestas. Jean-Paul Sartre decía esto, y quiero leerlo textualmente, que es lo siguiente: estamos condicionados, pero no determinados. En el mundo actual se habla de muchos determinismos, de que si los astros van a influenciar sobre tal cosa, de que si la ley de atracción va a llegar y entonces es lo que me toca. Es decir, un determinismo para todo, ¿verdad? Y resulta que eso, de alguna manera, pone la responsabilidad de nuestros actos en esos hechos, en esas situaciones fortuitas que pueden suceder. Y, lamentablemente, obviamente, sabemos que no sucede sino lo que nosotros queremos que suceda. Porque nosotros somos dueños del destino. Y como decía San Agustín de Hipona, el mal es la ausencia del bien. Y el bien se obtiene por el libre albedrío que Dios nos dio y por la gracia. La gracia expresada como el amor de Dios a toda su creación. Es por eso que él dice, esos absolutismos de lo que él pensaba antes de convertirse al cristianismo, porque él era maniqueo, y en los maniqueos hablan de que hay absolutos, que el bien y el mal son dos absolutos que luchan entre sí. Y él dice, no, no es así. Si bien el mal existe, es cuando el hombre se priva de hacer el bien, haciendo uso de ese libre albedrío y de esa gracia que le ha sido otorgada. No sé si quieres ir agregando algo aquí. Claro, 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 claro. Realmente la psiquiatría complejiza el asunto. ¿Okay? Por ejemplo, eso que acabas de decir tú, que Hannah Arendt y varios otros profetizaron todo lo que estaba pasando en Alemania. Bueno, uno de mis autores preferidos, como lo es Jung, por lo valioso de su aporte, él decía que antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ya los pacientes de él, que eran alemanes, llegaban con sueños a su consulta. ¿Ok? Entonces, claro, el tema del mal es muy amplio, muy amplio. Yo escogí en la tarde de hoy hablar de dos temas que son interesantísimos y vemos como en los sueños de los pacientes
de Jung, dije Jung o dije Freud antes. No, Que a veces Jung, dijiste ok, Jung. Jung. Vamos a hablar de Jung. El Ujú, que le oía los sueños a los alemanes era Jung. ujú, Y él pudo profetizar, pero desde su consulta, que algo estaba ocurriendo en el inconsciente colectivo de los alemanes. ujú. Entonces, más que una profecía, fue una observación clínica. O sea, Ok. los pacientes iban, los pacientes alemanes, le contaban sus sueños y de allí él pudo prever, fíjate tú, que algo grave iba a pasar. Ujú, Porque desde el inconsciente colectivo del pueblo alemán ya estaban bajando sueños de guerra, ujú, sueños eh, de toda la experiencia que vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. ujú. Entonces, fue una profecía, no fue una observación clínica de los sueños, porque por eso yo decido hoy compartir contigo lo que es el inconsciente colectivo Ujú. y particularmente del inconsciente colectivo, que hablemos del arquetipo de la sombra, Ok. ¿ok? Porque ¿qué es un arquetipo? Comencemos por lo sencillo y vamos explicando. Es un patrón mental, es un Ujú, arquetipo. Esos arquetipos están en el inconsciente. ujú, Pueden estar en el inconsciente personal o en el inconsciente colectivo. ujú, Claro, el acceso a esa información amerita un trabajo. Este, porque, bueno, digamos, las personas entrenadas para interpretar sueños y hacer lecturas del inconsciente, bueno, tenemos acceso a las interpretaciones. ujú, Pero lo más difícil es que el ujú, individuo ujú, logre darse cuenta de lo que está pasando dentro de él. Entonces, al ser la sombra un arquetipo, tiene, ujú, número uno, aspectos inconscientes, que ujú, la personalidad no es capaz de interpretar y son caracterizados por rasgos y actitudes que el yo no acepta. Entonces, imagínate lo difícil que es desde el punto de vista psiquiátrico, estoy hablando desde el punto de vista de la teoría junguiana, que si nosotros no empezamos a manejar, claro, es muy complejo, yo le voy a dar, digamos, nociones sencillas para que ustedes tengan la magnitud del aspecto de lo que significa esto, ¿ok? ujú, Entonces, como realmente en esa época se desató ujú, eh, una cantidad de información del inconsciente colectivo humano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí tenemos que hablar de los arquetipos, tenemos ujú, que hablar del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, como espacio de la psique, donde ujú, está toda esa información y la importancia que tiene la psicoterapia, obviamente. ujú. Como toda psicoterapia, el concepto básico de psicoterapia es hacer consciente lo inconsciente. Ok. Claro, eso es un trabajo muy difícil de hacer solo, a no ser que tengas entrenamiento, y aún con entrenamiento no es tan sencillo. Entonces yo también voy a leer algo de Jung, que Ujú, está en un libro, La distorsión del poder, ujú. y dice, Tuyo, por dice cierto, tu libro. sí, sí, este librito lo escribí yo. De que ojalá algún día podamos hablar por aquí. Ojalá pronto, pronto, falta menos. También. Jung decía, necesitamos más psicología, Ujú, necesitamos más del entendimiento de la naturaleza humana, ujú, porque el único peligro real que existe es el hombre en sí mismo. Él
es el gran peligro y nosotros no tenemos ni idea de ello. No sabemos nada sobre el hombre. Su psique debería ser estudiada porque somos nosotros el origen del mal. Entonces, cuando hablamos de la sombra, estamos hablando de una parte de la psique humana que absolutamente todos tenemos. No es que unos tienen el arquetipo de la sombra y otros no. No. La humanidad tiene dentro de su componente psíquico inconsciente el arquetipo de la sombra. Ahora, entonces, dime. Hoy tengo un puedo pensar que ese inconsciente colectivo se manifiesta porque de alguna manera se involucra todo el acontecer que está alrededor del ser humano. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto puede haber de una visión reflexiva, ese inconsciente colectivo no sea parte de una visión reflexiva? Y cuando hago esta pregunta, no me refiero a, porque a veces, y quizás nosotros, estaba pensándolo, yo por lo menos, he desarrollado una percepción de la filosofía aquí que pareciera que fuera solamente preguntas y preguntas y preguntas. No, porque la filosofía busca la argumentación y es precisamente para encontrar esa respuesta donde me permite a mí asumir mi responsabilidad sobre lo que me está pasando en mi vida o lo que yo creo respecto de algo, ¿no? Claro, pero fíjate que Jung va más allá, ¿ok? O sea, aquí el problema en la teoría junguiana no se puede resolver así como tú lo estás diciendo, a no ser que tú te hayas expuesto a un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Okay. Entonces, serás capaz no de estar inconsciente, sino de estar consciente. Primero de tu inconsciente individual, porque hay un inconsciente individual, hay un inconsciente colectivo. Hay una sombra individual, hay una sombra colectiva. Pero como empezaste a hablar de Ana, ahora te digo las reflexiones profundísimas y muy claras que nos dejó Jung. De hecho, lo que compensa eso es que él dijo muy claramente, por ejemplo, los pasos o los pródromos, lo que pasaba antes en las sociedades que iban camino a entrar en un inconsciente colectivo desatado, ¿verdad? Entonces él habló de la violencia cuando, o sea, nos dio como un mapita, pues, para entender. Cuando nosotros somos capaces de ver que en una sociedad hay violencia, opresión, negación de la responsabilidad, ya vamos camino a entrar en la sombra colectiva. Eso lo dio Jung con estas 3 palabras. Ok, lo que pasa es que el análisis que hace Hannah Arendt es previo, creo yo. Porque, ¿qué pasa? No es previo. No previo en el tiempo. No en el tiempo. No me refiero en el tiempo. ¿Ok? Porque cuando, por ejemplo, cuando Hannah Arendt escribió Los orígenes del totalitarismo, lo hizo en 1951. No sé cuándo Jung escribió esto. ¿Okay? Eso fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando ella escribe ese libro... María, déjame terminar la idea. Discúlpame. Jung también era judío, era psiquiatra, y él luego se traslada a Estados Unidos para evitar el holocausto, cosa que no alcanzó a hacer nuestro querido Víctor Frankl. Pero Jung en su profundidad, porque realmente Jung es un personaje muy profundo dentro de su humanidad y dentro de la psicología. Oye, él comenzó a escribir de esto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y él nos decía también
cuando se desata el inconsciente colectivo, naturalmente, ¿qué es lo que vamos a ver siempre? Guerras, genocidios y holocaustos. Ok, O sea, él nos está dando una información para que, sin estar en un proceso terapéutico, viendo el mundo, podamos ujú, identificar al mal, ¿ok? El mal desatado, el ok. mal del inconsciente colectivo. La inquietud Ajá. que se me genera es que desata el inconsciente colectivo, porque fíjate, por ejemplo, Ujú. cuando yo analizo una sociedad como lo hizo Hannah Arendt, mucho antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivió la Primera Guerra, la Sí, Segunda Guerra, ella, ellos, ellos son contemporáneos. ok, ¿qué pasa? Ella dice, estamos encaminando a una sociedad individualista, una sociedad superficial, a una Ah, pero sociedad ¿de donde el dónde? otro. Pero Jung va más allá. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿De Bueno, dónde viene? ahí entonces, esos elementos los toma Jung para llegar también a su conclusión. A eso Claro, me refiero. claro. Pero si ellos eran contemporáneos, ambos eran judíos y ambos estaban viviendo el mundo como estaba en ese momento. ¿Ok? Ana Arendt no era judío practicante, ¿viste? Bueno, era de familia judía, Sí, pues. de hecho, no estudió, no sabía judío, Jung sabía latín y griego. tampoco, Jung tampoco era practicante. O sea, lo que estoy diciendo que fueron dos seres humanos del mismo origen, en el mismo momento, dando su percepción de lo que estaba pasando en la humanidad, lo que estaba pasando en el planeta, y cada quien hizo su aporte. Ana Arendt, filósofa, por supuesto que está en mi libro, una referencia a Ana Arendt y ese juicio de Nuremberg, eh, pero Jung también. Y él nos da otra manera de acercarnos a la situación de la humanidad, del inconsciente y cómo salir de él. Sí, Él claro, decía, cada quien lo habrá por sus vías, ¿no? De hecho, claro, bueno, es que de eso se trata la riqueza de esta conversación. de- Tú hablas de tus filósofos preferidos y yo hablo de mis psiquiatras preferidos. Y estamos hablando de la misma humanidad vista desde otros lentes, pues. Entonces, claro, cuando ya se veía que veía una situación de guerra y que eso se convirtió en una cascada, además de qué, de sufrimiento, de ujú, pobreza y de criminalidad. Así textualmente hablaba Jung, ¿ok? Desde el conocimiento del inconsciente colectivo, del arquetipo de la sombra y del arquetipo de la sombra personal, ¿ok? ujú, Entonces, claro, este, después que se desata todo eso, que siempre es bueno volverlo a revisar, porque ujú, aunque somos una humanidad distinta tecnológicamente, el inconsciente colectivo está en el mismo lugar. El ok, arquetipo de la sombra está en el mismo lugar. ok, La potencialidad del mal ok, está dentro del hombre. ok. Vamos a ver si hay algunos puntos de encuentro, ¿ok? Vamos a ver. No, no, porque estamos hablando de lo mismo. Sí, sí, cuando Anaren habla del mal, ¿verdad? Él dice que el mal se puede mostrar en tres niveles. Pero mejor dicho, ella hace una diferencia entre dos tipos de mal. El mal banal, que es el mal inconsciente. Escuchándote, para mí es el mal inconsciente. ¿En qué sentido? Es el mal que se produce porque tú no te interesa reflexionar sobre lo que está pasando a tu alrededor. Lo vives y ya está. ¿Ok? Claro, o sea, que es lo mismo, pues, es vivir dentro de tu Es inconsciente. correcto. O sea, tú no eres capaz de discriminar dentro, eh, em, ¿cómo te diría yo? O sea,
son como automatismos de una energía oscura que está en la psique Ujú. y que lleva a la humanidad a límites al borde de quebrarse, pues, que la psique se quiebra, los valores se pierden, ¿verdad? Porque justamente el arquetipo de la sombra personal, ¿por qué la gente no reconocemos nuestra sombra? Porque es muy difícil integrar la sombra. ¿Qué quiere decir integrar la sombra? Ujú. Ver la oscuridad y decir, esta parte también es parte de mí. Al final todo va a ser parte del ser humano, Así. ¿ok? Porque Ujú, así como, como ella habla del mal banal, ¿verdad? ujú. Habla del mal radical, pero el mal radical es aquel que te permite actuar desde el bien, A ver. porque es aquel que te Ajá. lleva a que tú utilices tu pensamiento reflexivo para examinar lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿ok? Y cómo eso que está allí te puede conducir a que tú tomes decisiones que vayan en contra del bien. Entonces, una persona que... Vaya, va, repíteme eso, por favor, repítemelo Ok, lentamente. ok. Habla de dos tipos de mal. El mal banal, que es el mal que se banaliza, el que se pone en un nivel la gente no piensa, no reflexiona, y el mal radical, que es el que considera que es el que te permite examinar lo que está pasando a tu alrededor, en tu vida personal, y tomar decisiones reflexivas, tomar decisiones que en lo posible las consecuencias de tus actos sean para promover el bien y no el mal. Claro, porque cuando tú integras la sombra, cuando tú haces consciente el arquetipo de la sombra, tú la iluminas y la puedes ver. Y al poder verla, puedes actuar desde la luz, Es, porque la viste, es correcto. ¿me ¿Okay? entiendes? Uh -huh. La vistes, la integras y luego actúas desde la conciencia, Uh -huh. tratando de mantenerte en la luz y en el consciente. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Mm, Eichmann, Adolfo Eichmann, consideró que él no estaba haciendo mal, que él lo que estaba cumpliendo normas, órdenes. órdenes, pero resulta que entonces también hay otro problema, que elimina la responsabilidad, porque aparentemente no se detuvo a pensar cuánto mal había involucrado en ello. Claro, él ¿Okay? estaba tomado por el inconsciente colectivo, por su sombra colectiva alemana, por su sombra personal que se va sumando a la inconsciencia. Y si no hay conciencia, tú no te puedes declarar culpable. O sea, Uh porque tú -huh. eres inocente. Estás metido en el mal. No hay Sí, capacidad de discriminar. exacto. Y allí hay una película que se llama, que yo la recomiendo, yo la voy a ver, ¿sabes? Zona de Interés. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el 2000, este año. Y en esta película hay dos polos. Uno representa el mal y el otro representa un bien aparente, porque es como un burócrata, comandante del centro de concentración de Auschwitz, cada día se reunía con su gente para ver qué cosas hacer para acelerar la muerte de mayor cantidad de personas en la cámara de gases, incorporando nuevos químicos, etcétera. Y frente al centro, cercano así, a veces frente a frente, estaba la gran casa donde todo era felicidad, donde él era el padre impecable, el esposo inmejorable, Mm. y lo único que se sentía era el ruido de los trenes, el humo que se veía salir del campo de concentración y el ruido que se hacía. Y entonces, ¿cómo nosotros
para mí es una metáfora de cómo nosotros No, no, podemos llevar una vida de espalda no, totalmente no es a... una metáfora, no es una metáfora Bueno, desde la psiquiatría. ok, Y pero no, yo lo digo no en es una, sentido del... estos Ok, son mecanismos de defensa. ok, Los mecanismos de defensa es como la mente humana ujú, logra vivir, ¿verdad?, ciertas situaciones. Entonces, ¿cuáles son los dos mecanismos de defensa más eficientes y más frecuentes? La negación y la disociación. Entonces, ok, todos estos individuos están negando la realidad y disociados de la realidad. O sea, y eso es patología en psiquiátrica. en una de las escenas de esa película, hay un personaje que es una señora mayor, una anciana, que todos los días iba con manzanas y las dejaba por fuera del centro de concentración, del campo de concentración, Ujú. con la idea de que quienes ellos salían a trabajar fuera del centro durante el día, recogiesen las manzanas y tuvieran algo que comer. Y, y en esa película es el único personaje que Mm, ejemplifica el bien, que ejemplifica el bien, mm, porque mm. los otros estaban metidos en su mundo, ¿no? Y la pregunta Claro, es, y pero la con pregunta es, negación y disociación. bueno, Negación, disociación. o sea, te lo compro que en la psicología casi. No puedo O negar. sea, porque ¿sabes por qué me río, No, Rebeca? Porque no sé qué. pareciera que viviéramos en una sociedad disociada hoy en día. Tal y como estás dando todos los mecanismos de defensa, estamos viviendo en una sociedad disociada, que vivimos en función del mal en lugar del bien que podemos hacer. Ujú, ¿Ok? Y nos dejamos llevar por determinismos a momentos, ¿verdad? ujú, Para no hacernos responsables ujú. de las acciones que hacemos o dejamos de hacer, pero que de alguna Bueno, que manera determinan el futuro de la humanidad, el futuro de nuestro claro, entorno más cercano. claro. Y aquí quiero acotar algo, ¿no? Porque el arquetipo de la sombra Uh eh, -huh. se da especialmente en movimientos políticos, en movimientos religiosos y en movimientos sociales. Y bueno, te va a dar mucho gusto oír esto, yo sé que te encanta el tema. Es un poco lo que estamos viendo con estos movimientos woke, ¿verdad? Claro. Exacto. Entonces, allí hay oscuridad, allí hay sombra, ahí hay sombra, ahí está actuando el inconsciente, ahí no hay conciencia. Lo que Y sucede, bueno, tenemos que informar, porque el libre albedrío, no se lo quita a nadie a nada. Pero en una época de posverdad, de tanta confusión, de estos movimientos que tienen en el trasfondo cosas que a veces no son lo suficientemente claras. uh -huh. Eh, el trabajo de los filósofos, los psiquiatras, los psicólogos sociales, Uh ahora, -huh. toda alma que quiera aportarle algo de luz a este planeta, tiene que hablar de eso. No dar Okay. opinión, sino ir al fondo. Claro, ir al fondo. Okay. Estamos en una etapa crucial de la humanidad. Bueno, yo creo que la humanidad ha vivido etapas cruciales por todos lados, pero en este Sí, momento señor, varias veces. Varias estamos, veces. estamos en una de ellas. Y, y hay tantos eufemismos ahora por lo que se usan, que lo que pareciera no cierto se coloca como cierto, ¿ok? Ujú, Y lo, el gran problema que está sucediendo, creo yo, porque ¿qué pasa? Los psiquiatras reciben los despojos, vamos a decirlo así, perdóname si estoy siendo muy fuerte con la expresión, de todo aquello que el
se siente atemorizado, apesadumbrado, triste, desconsolado, deprimido, porque Perdido. perdido en una sociedad donde quizás no encuentra el espacio suficiente, ¿ok? Mientras que los filósofos nos tenemos que ocupar de despertar esa conciencia que están dormidas, aletargadas, producto de la invasión de información que va prácticamente dirigida a una sola vía y no a múltiples vías. Bueno, ya va. Los psiquiatras también hacemos prevención, porque si no, no fuéramos médicos. No me quiste mi poder. Ok, Yo creo disculpe. que una, una de las cosas más importantes de los médicos y los psiquiatras es hablar del tema, sembrarle inquietud a las personas para que escojan sus lecturas, investiguen acerca de la psique, de la conducta humana, de los pensamientos, de los sentimientos, o sea, a nivel de prevención. Porque, ok, Sí, ajá, un ser destruido me llega a consulta y ¿qué hago yo con que sé que hay millones de miles de seres humanos más tan perdidos como el despojo que me llegó a mí? yo, yo estoy de acuerdo que es labor de muchos. Es labor El labor de de muchos. todo. Ahora, ¿cuándo se está haciendo uso de eso? Cuando llega la alarma. Cuando llega la alarma. Y no antes de la alarma. ¿Ok? Por eso digo que Hannah Arendt fue profética, porque escribió eso cuando no había pasado. Y pasó inmediatamente 10 años después y ahora sí es Claro, permanente. La ola no ha parado, la ola, y cada día la ola se hace más un tsunami. claro, porque es que yo creo que la humanidad no ha curado las heridas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otro tema. Pero lo Claro, que que sí, hablando del asunto de la prevención, también es importante que las personas que nos acompañan en este en vivo de psiquiatría y filosofía, pensar para sanar. Eh, Me gustaría informarles algo como psiquiatra. uh -huh. Hagan sus ¿Qué preguntas, es? por favor, antes de que continúe Rebeca. Sus preguntas nos interesan. Ah, Rebeca, Ah, continúa, mi bueno, amor. no, vamos a ver si hay alguna No, estoy pregunta. viendo y no hay. No estoy chequeando por aquí por la computadora tampoco. Ah, ok. Ellos parece que quieren escucharnos y enviar los corazoncitos que se les agradece de paso. Bueno, sí, gracias por los corazoncitos. Ajá. Mira, eh, en psiquiatría, obviamente, como cualquier especialidad médica, el diagnóstico Uh -huh. es primordial, primordial. Uh -huh. Existen varios criterios diagnósticos. Uh -huh. Pero yo quisiera hablarles solamente para que estén informados y si quieren lo siguen buscando, ¿verdad? Que en los últimos años han habido muchísimos estudios en algo que se llama la tríada oscura. Ok. La tríada oscura son rasgos de personalidad y conducta que se manifiestan cuando en el ámbito social, esto es importante, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en donde, digamos, te voy a decir características generales, después las nombramos brevemente para que nuestra audiencia después, si quiere, podemos seguir hablando de eso o ustedes mismos investiguen. Okay. En donde, fíjate, rasgos que se repiten con diferente gradación e intensidad. ¿Qué es lo más frecuente? La manipulación, tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Hay otros que suman otras más, que es el sadismo. Pero yo prefiero quedarme con estas tres porque son las más frecuentes. Okay. Entonces, narcisismo, maquiavelismo
y psicopatía. Hay amplia información sobre esos trastornos de personalidades, están de moda. A ver, ¿qué Por aquí hay piensa una usted con pregunta, esto? ¿oíste? A ver, dígame. ¿Qué piensa usted respecto a la importancia de las terapias complementarias en salud mental? Muy interesante. Claro, eso con esa pregunta salimos del tema, pero Pero un momentito, pues, Rebeca, me gustaría que hablaras, nos clarificases, si, Francisco, cuando te refieres a terapias complementarias, ¿podrías dar algunos ejemplos de tales terapias de XXXY? Te lo agradezco. Mientras Francisco responde, y por aquí te dejo otra pregunta, dice la importancia de la ingesta en los procesos mentales. Esta bueno, pregunta esa, te la hace una exalumna mía que tiene una panadería. Es panadera. qué bueno, maravilloso, está produciendo pan para la humanidad, bendita Así es, sea. correcto. Bueno, bueno, rapidito para responder. Ujú, El tratamiento farmacológico está indicado en enfermedades mentales. ujú. Este, eh, Jackie, si Ya, quieres te vas al consultorio virtual y ves el año pasado, yo estuve hablando durante todo el año de enfermedades mentales. Tienes las más importantes y en ellas es definitivamente necesaria la medicación. Ya en otro tipo de patología, de alguna manera, hay más alternativas, pues, ujú, para aliviar básicamente el sufrimiento humano. Pero resulta que todas las tríadas oscuras no sufren. O sea, el narcisista, el maquiavélico y el psicópata, una de sus características, además de la manipulación, de la impulsividad, de la insensibilidad, eh, y yo te podría decir la falta de empatía, que es básico. Entonces, esa tríada oscura que acabamos de describir, una de las características de ello, al no tener empatía, por supuesto, ¿verdad? Es que ante el mal no sufren o no tienen ujú, la capacidad de identificar sus propios niveles de mal. ujú, Por ejemplo, en el narcisista, básicamente, además de un ego inflado, ujú, puede haber también, eh, digamos, egoísmo, ujú. falta de empatía, se repite, ¿verdad? Y embarcado dentro de un yo muy frágil que los puede llevar a ser inclusive violentos. Ok. Lo- los maquiavélicos. Los maquiavélicos comparten las mismas características, pero tienen una situación particular, que es la manipulación y la explotación del otro. Sí, O sea, en estas personalidades oscuras, el amor está desaparecido del mapa, ¿me entiendes? Hay una insensibilidad y un cinismo, y además todo enfocado en un objetivo. Este es Maquiavelo, el que también que también puedes es hablar de él un filósofo y poquito. que escribió un libro contrario al Príncipe, donde habla de todo lo que deben ser las virtudes de un buen político. Pero fíjate, ahorita ahí no busco a Maquiavelo, aquí está, lo tengo. El Príncipe. Mira, Ah, Francisco dice en las terapias como las flores de Bach. bueno, yo las uso, yo las recomiendo. Yo no soy una psiquiatra que no le doy espacio a todo lo que sea bueno para mi paciente, para mí es bueno. Todo lo que calme el sufrimiento es bueno. Además, yo tengo cierta inclinación por la medicina vibracional y yo creo que con esto, Francisco, queda total y completamente claro. De mí
approach. Hay un aspecto que me interesó muchísimo que trató Hannah Arendt y que, y que es parte de la Ya psiquiatría, nos obviamente. falta hablar del psicópata. Te Sí, dije sí. que era tríada oscura. No, pero Te este es dije, cortico porque te puede dar para que desarrolles lo otro. Es cortico. Hannah Arendt habla ay, ya se me olvidó que lo tengo anotado. Ajá, de la angustia activa. La ujú. angustia activa. La angustia activa es la que te lleva a resolver, a involucrarte, no te lleva a la negación. Entonces, asumo que quien va a un proceso terapéutico lleva una angustia activa porque está buscando respuesta, ¿no? Eso es correcto. Eso es muy oportuno. Y es lo que no sienten estos individuos catalogados como la tríada oscura. Ellos no tienen angustia porque ellos no se sienten mal. Y en el La usted, extremo, en el extremo de la tríada oscura tenemos ya los psicópatas, ¿verdad? Que hay ya allí un comportamiento antisocial continuo. Son impulsivos, crueles, nuevamente sin empatía, sin remordimiento, y como no tienen remordimiento, no tienen angustia, ni vergüenza, mi y vergüenza. con una alteración a nivel del juicio. El juicio en función a los valores sociales y a las leyes, por supuesto. Dice Jackie que la ausencia de culpa, hay ausencia de culpa. Ahora me pregunto, si los arquetipos maquiavélico, psicópata, narcisista, ¿cuál es el cuarto que dijiste? Ese no lo, ese casi no lo uso yo porque ahí es donde están los sádicos, Ok, que los hay. también, Bueno, ajá, pero estos tres no son tan raros. pero asumo yo que Jung haya abordado esos arquetipos. Está vinculado con que o se los encontró en terapia o la gente descubrió que en su vida había una sombra narcisista, una sombra maquiavélica, ¿cierto o no? No. Porque de nada sirve, entonces de nada sirve que hayas reconocido arquetipos y que esos arquetipos no No, busquen de no, alguna no, manera no. tomar Tú te conciencia y refieres- sanarse, ¿no? esto no tiene nada que ver con Jung. Yo no dije que esto, dije, voy a hablar de la tríada oscura, punto y aparte. Esto no tiene nada que ver con Jung, Ahora, él no habla de ¿ok? la actividad oscura, él no habla de la actividad oscura. ¿Y quién habla de eso, mi amor? Porque hay muchísimos autores, o sea, está Ah, de ok, moda, está de perdone. moda, está de moda hablar de la tríada oscura porque estadísticamente por algo. No, estuve buscando esta tarde las estadísticas y no las conseguí, porque no tuve suficiente tiempo. Pero pareciera que, bueno, en una sociedad narcisista, estos perfiles de personalidad, porque esto no, más que arquetipo, aunque tú lo podrías conectar con el arquetipo, si haces un trabajito de investigación y de integración, pero digamos que en las redes lo puedes conseguir así, la tríada oscura. Investiguen, es una realidad. Y cada nivel es más en la escala, en la escala de maldad va aumentando. Ok, eso significa que no son recuperables. O hay que ponerle la etiqueta como el hombre de la etiqueta que va a estar por estas calles. Bueno, te voy a responder de una manera muy simpática. Me encantaría que no me llegaran a la consulta. Nunca has tenido un narcisista Claro, ni un claro. He tenido más a las víctimas que a los del pacientes. narcisismo que a los narcisistas. Ah, bueno, Claro, fíjate. exacto. Bueno, de todas formas, algo que es importante y tiene que ver con si viviésemos, que a veces nos hacen creer que sí, pero no. En una sociedad verdaderamente dialogante, no hubiesen tantos problemas como los que hoy hay en el. Y cuando hablo de dialogante es que nos escuchemos unos a otros, que seamos capaces de que si yo tengo en este momento con Rebeca un diálogo,
Y hay algo de Rebeca, una idea de Rebeca que no me gusta, es la idea, no Rebeca. Y entonces a veces el que confundimos el contenido con la persona, nos hace, y es por eso que entonces se establecen estos polos, y es cuando la sociedad se dice que se polariza, y entonces donde pareciera que el mundo va de ahora en adelante, y más por la influencia de los medios de comunicación y las redes, más polarizada va a seguir, hasta que uno... Claro, y de hecho, ahí voy a poner una pincelada, nada más, porque cuando tú estudias los pasos que sigue el populismo, uno de los primeros pasos que genera el populismo es la creación del enemigo. Entonces, eso está súper bien estudiado. Yo no sé cómo todo el mundo no lo sabe, pues, o sea, debería saberlo, pues. Ahora La creación del enemigo. yo te voy a decir una Perdóname, cosa. En este en ya vivo, ya estamos terminando, pero en este en vivo, es un auto feedback, por lo menos yo. En este en vivo, pues podríamos haber podríamos traer a Hannah Harry, que yo les invito a que la lean porque es muy actual, es todo lo que digo y escribió, y además, pero la distorsión del poder creo que calza como anillo el dedo a este tema del mal, del mal como un elemento sociopolítico que lleva a las sociedades a fracturarlas, a polarizarlas, a que el vecino diga eso no es mi problema y el otro diga eso tampoco es mío, y creen que por ir a votar un 28 de octubre o ir a un meeting ya el problema se resuelve, y no, señor, no se resuelve. Bueno, se resolverá al final. No, yo estoy hablando de la distorsión del poder. Bueno, y yo estoy hablando de Venezuela. Vamos a cortar porque ya nos estamos poniendo intensas. No, 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 Este, no, 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 intensa no. Bueno, bueno, señores, despide el programa, tú querías. Bueno, nuestros queridos acompañantes de los domingos en la tarde, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros al final de una semana entreteniéndose con psiquiatría y filosofía. Pueden seguir a María por sus redes, María Andrade 1, y a mí por mi Instagram, doctora Rebeca. Doctora Rebeca. Gracias, Bueno, Jackie. nos vemos el Gracias a domingo que todos los que viene, se mi amor. despiden. ¿Ah? Que nos vemos el domingo que viene. Bueno, nos vemos el domingo que viene. A mí cada día cada domingo se me hacen más cortos los en vivo. La hora pasa así. Y bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a tener que hacer como Rebeca. Voy a hacer un consultorio virtual para tocar aspectos de filosofía y bueno, un consultorio de asesoramiento filosófico. Bueno, ya lo intentaré. Genial, me parece que lo Para profundizar un poco más lo que nos queda pendiente de los en vivo. Porque... Hágalo, y además tienes todo el tiempo del mundo en tu consultorio virtual de filosofía. Mañana voy a empezar, mañana lunes en el consultorio virtual, el programa se llama Llegó Noviembre. Por cierto, y publiqué en mi cuenta de María Andrade Rodríguez el último consultorio virtual de Rebeca sobre sesgo cognitivo, ¿cierto? Si no me equivoco. Así que escúchenlo, y cualquier duda vayan a Rebeca, doctora Rebeca, y allá le plantean por privado las dudas que puedan tener sobre el aspecto. Dice Nicolás Pérez Copunk, porfa, que continuemos. Porfa que, a ver, para que no nos vayamos con la duda, y no es la duda cartesiana. Debe ser que hagas tu consultorio virtual de filosofía. Bueno, vamos a ver.
sigo. Sí, Mira, yo me traje mi gato filosófico hoy aquí, ¿ves? ah, Con, muy bien. con mis con mis notas, pero bueno, me hubiese gustado profundizar un poco más, pero bueno, no da tiempo. Así No, que pero gracias, queridos amigos. hablamos de cosas muy profundas. No, yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí. Gracias, Mm. Rebeca, una vez más. A los que se están incorporando, por favor, vayan, escúchenlo, que es apenas 60 minutos para que se informen y además para que nos dejen su feedback, es decir, sus comentarios y compartan este en vivo con quienes consideren les será de utilidad. Eso sí, no lo compartan ni con narcisistas ni con psicópatas Ni con Maquiavelo, no les den más ni con ideas de lo que maquiavélico yo porque no crea. le va a llegar el mensaje. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Un abrazo, chao. Un abrazo.